Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bienvenidos al Foro 2, en donde vamos a tratar sobre la antropología y el movimiento indígena. Nuestro grupo está conformado por el compañero Wellington Wilcapi, la compañera Edith Guerrero y por mi persona, Repsisar. La antropología y cómo se desarrolló dentro del movimiento indígena del Ecuador. Si bien es cierto, la antropología es una disciplina que estudia al ser humano en su totalidad, en donde abarca aspectos como la evolución biológica, el desarrollo social, cultural y lingüístico. En contexto, la antropología del Ecuador ha jugado un papel fundamental en comprender y documentar las diversas culturas que presenta nuestro país. El movimiento indígena ha tenido una larga historia de lucha en reconocimiento de sus derechos, la defensa de sus territorios y la preservación de su identidad cultural. A lo largo del tiempo, este movimiento ha pasado por diversas etapas de organización y protestas, influenciando significativamente la política y la sociedad ecuatoriana. En Ecuador, varios autores han abordado la relación entre la antropología y el movimiento indígena. Aquí menciono algunos de los más destacados. Leonidas Issa, líder indígena ecuatoriano que ha contribuido a la discusión sobre la relación entre la antropología y el movimiento indígena en Ecuador. Sus escritos y discursos ofrecen perspectivas importantes sobre este tema. Alexis Ponce, obra destacada de derechos humanos y pueblos indígenas en el Ecuador. Ponce aborda la temática de los derechos humanos en relación con los pueblos indígenas, destacando las violaciones y las resistencias a lo largo de los años. Carlos Pérez Huertambel, reconocido líder indígena y activista. Pérez ha escrito y hablado extensamente sobre la intersección entre la antropología y los movimientos indígenas del Ecuador. Asimismo, Carlos de la Torre es un sociólogo y politólogo ecuatoriano cuyas investigaciones han abordado temas de relaciones con la política y los movimientos sociales en América Latina. Ha escrito Historia de Movimiento Indígena del Ecuador. Asimismo, Mark Wecker es un historiador y académico especializado en la historia de América Latina, con un enfoque a participar en los movimientos sociales y luchas indígenas. Ha escrito sobre la historia del movimiento indígena del Ecuador y su papel en la política del país. Lina Velote es una antropóloga estadounidense cuya investigación se ha centrado en la etnografía de los grupos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Sus trabajos ofrecen una visión detallada de la vida y las luchas de estas comunidades. A continuación les voy a hablar de Luis Macas. Nació el 3 de junio de 1950 en Saraguro, provincia de Loja. Es un destacado líder indígena y académico ecuatoriano que ha escrito extensamente sobre el movimiento indígena en Ecuador. Su enfoque combina la perspectiva de un activista indígena con un análisis académico profundo. ¿Cómo detalla el movimiento indígena y su relación con la antropología? Luis Macas ofrece una visión dentro del movimiento indígena, siendo él mismo un actor clave en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI. Esta perspectiva interna proporciona una comprensión auténtica y detallada de las motivaciones, desafíos y objetivos del movimiento. Utiliza un enfoque crítico de la antropología para analizar la historia y la cultura de los pueblos indígenas en Ecuador. Critica las visiones coloniales y postcoloniales que han marginado a los pueblos indígenas y aboga por una antropología que reconozca y respete sus conocimientos y modos de vida. Uno de los temas centrales en el trabajo de Macas es la lucha por un Estado plurinacional que reconozca y respete la diversidad cultural y política de los pueblos indígenas. Aboga por la inclusión de los derechos colectivos en la Constitución y por un modelo de gobernanza que permita la autodeterminación indígena. Macas resalta la importancia de la identidad cultural y la resistencia indígena. Sostiene que la preservación de la lengua,
Las tradiciones y las formas de organización social son fundamentales para la supervivencia y el fortalecimiento de los pueblos indígenas. Examina cómo los movimientos indígenas han influido en la política ecuatoriana, destacando su participación en protestas, marchas y su papel en la redacción de la Constitución del 2008. También analiza los desafíos y éxitos de los movimientos indígenas en su intento de cambiar las estructuras de poder. En resumen, Luis Maca detalla el movimiento indígena en Ecuador a través de una lente que combina su experiencia personal como líder indígena y su análisis académico crítico. Su trabajo subraya la importancia de la identidad cultural, la resistencia y la lucha por un Estado plurinacional y critica las visiones antropológicas tradicionales que han marginalizado a los pueblos indígenas. Nina Pacari Vega nació el 9 de octubre de 1961 en Cotacachi, Imbabura. Es una abogada, dirigente indígena y política ecuatoriana de origen quichua. Nina Pacari Vega ha sido una figura clave entre el movimiento indígena y la antropología en Ecuador. Como líder indígena y defensora de los derechos de los pueblos originarios, ha trabajado en estrecha colaboración con antropólogos y académicos para promover la comprensión y valoración de las culturas indígenas en el país. Su labor ha contribuido a visibilizar las demandas y necesidades de los pueblos indígenas en el ámbito académico y político, promoviendo un enfoque intercultural en la antropología que reconozca la diversidad cultural y la importancia de las cosmovisiones indígenas en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. En resumen, Nina Pacari ha desempeñado un papel importante en el movimiento indígena y la antropología, promoviendo un enfoque intercultural y colaborativo que reconozca y valore la diversidad cultural, la riqueza de las tradiciones indígenas en el país. Segundo Moreno Llanes. Nació el 22 de diciembre de 1939 en Colombe, provincia de Chimborazo. Es un antropólogo e historiador ecuatoriano, donde ha destacado con importantes contribuciones en el campo de la antropología. Entre ellos tenemos que ha realizado extensas investigaciones a las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, particularmente entre los pueblos Shuar y Ashuar. Sus estudios han promocionado una comprensión profunda de la cosmovisión y organización social, económica y los rituales de estas comunidades. También ha explorado las dinámicas de interacción entre las comunidades indígenas y la sociedad ecuatoriana dominante, así como el impacto de procesos como la colonización, la evangelización y la modernización en la vida de estos pueblos. Ha analizado estas comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana se han mantenido y han adaptado su forma de vida, su identidad cultural y su sistema de conocimiento en el contexto de los cambios socioeconómicos y políticos que se han mantenido durante todo este tiempo. También ha estudiado el papel del movimiento indígena en la política ecuatoriana y cómo éste ha contribuido la visibilización y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas del país. Por parte de Llanes, él ha mantenido una destacada trayectoria en la formación de nuevos antropólogos y una promoción de la antropología en el Ecuador. Ha sido profesor en varias instituciones académicas y ha contribuido al desarrollo de programas de estudios antropológicos en nuestro país. En resumen, diríamos que Segundo Llanes ha realizado valiosas contribuciones al campo de la antropología en el Ecuador, especialmente en lo que respecta al estudio de las comunidades indígenas de la Amazonia y su interacción con la sociedad ecuatoriana. Sus investigaciones han enriquecido nuestra comprensión de la diversidad cultural y de la dinámica social de nuestro país. La relación entre la antropología y el movimiento indígena es dinámica y multidimensional. Y su conclusión es aún un proceso en curso marcado por el compromiso continuo con la justicia social, la equidad y el respeto a la diversidad cultural. Gracias, compañeros. Esto ha sido nuestra intervención por parte
de todos nosotros. Espero que sea de su agrado y les sirva de mucho.